Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campañ, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 22 de enero de 2019, en este episodio que es el número 71 y que vamos a tener el honor y el gusto de poder entrevistar al doctor Montes para hablar sobre el trastorno bipolar. Pero siempre, antes de entrar a esta entrevista, ya sabéis que lo que hacemos es pediros que os suscribáis a nuestra lista de correo. Si entráis en nuestra página web en misderechos.club, ahí veréis que tenéis un cajetín de suscripción en el que podéis introducir vuestro nombre y vuestro correo y os iréis enterando de todos estos episodios que vamos colocando. Ya sabéis, los martes una entrevista a un doctor y los miércoles un episodio nuevo divulgativo hablando sobre una enfermedad o sobre un programa especial de contestamos a preguntas. Igualmente recordaros también donde nos podéis encontrar en Facebook, misderechos.club, también el grupo especial de Facebook, si buscáis grupo de misderechos.club, hay un grupo donde hay más de 300 personas en el que os podéis compartir vuestras experiencias y también nos podéis seguir en iTunes, en iVoox y en YouTube, en el canal en Mis Derechos Club, en YouTube, ahí también nos podéis seguir y encontrar. Y si os parece, sin más dilación, ahora ya vamos a empezar a la entrevista, pero recordaros también que hicimos un episodio divulgativo del trastorno bipolar. Si entráis en el episodio número 60 que hicimos en noviembre del año pasado, pues podéis encontrar información sobre el trastorno bipolar. Y ahora ya, sin más dilación, si os parece, vamos a entrar con la entrevista que hizo el doctor Montes, jefe de sección de psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, con una amplia experiencia en el trastorno bipolar. Bien, pues hoy tenemos aquí el placer de contar con nosotros para misderechos.club con el doctor Montes, que es psiquiatra, es una de las eminencias de la psiquiatría a nivel nacional para hablar sobre el trastorno bipolar. El doctor Montes es jefe de sección del Hospital Ramón y Cajal de Psiquiatría y tiene una dilatada experiencia en el tratamiento del trastorno bipolar. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Montes. Muchas gracias por la posibilidad de hablar del trastorno bipolar y divulgar y mejorar el conocimiento de la enfermedad. Bien, pues si te parece vamos a empezar con la primera pregunta obligada, que es que nos expliques un poco qué es el trastorno bipolar. Bueno, el trastorno bipolar es una alteración del estado de ánimo que en las personas que lo padecen pues les lleva a sufrir episodios bien de depresión, de estado de ánimo bajo, o bien de estado de ánimo alto, euforia, que son conocidos como episodios maníacos o hipomaníacos. Estas alteraciones del estado de ánimo se producen pues, fundamentalmente por una alteración a nivel cerebral de los mecanismos que regulan el estado de ánimo. El estado de ánimo, todos tenemos unos mecanismos de modo fisiológico, de modo normal, que nos permiten adaptarnos a las circunstancias y que nos lo modifican, pero que no nos permite el que cuando nuestro estado de ánimo se está exaltando demasiado se vaya hasta el extremo o viceversa, cuando nos estamos hundiendo baje demasiado. Entonces, esos mecanismos reguladores fallan en el trastorno bipolar, posiblemente por una base genética muy importante que les predispone y por determinados detonantes que hacen que la enfermedad en un momento dado aparezca. Bien. Y tengo entendido que existen varios tipos de trastorno bipolar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es así? ¿Nos lo puedes explicar un poco? Sí, exacto. Habría diversos tipos, fundamentalmente dos. Uno, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es aquel en el que los pacientes tienen episodios maníacos, que son episodios de exaltación del estado de ánimo muy altos, posiblemente que van a presentar muchas veces síntomas que se llaman también psicóticos, es decir, que se ponen fuera de la realidad, como alucinaciones, delirios,
Entonces, los episodios maníacos son episodios más graves que los que hemos denominado como hipomaníacos. Entonces, los pacientes que tienen episodios maníacos van a ser tipo 1. Esto quiere decir que el paciente va a tener estos episodios graves de exaltación del estado de ánimo, pero también episodios de ánimo bajo. Y en el tipo 2 va a tener lo mismo, de nuevo, episodios de depresión, pero las elevaciones del estado de ánimo son más sutiles, más leves. No llega a ponerse el paciente fuera de la realidad, no llega a tener esta exaltación tan desbordada que le lleva muchas veces a tener estos síntomas psicóticos o a obligar a tener un ingreso para prevenir que haya conductas que les puedan poner en riesgo. Y aquí, como digo, la característica fundamental sería que en los periodos de exaltación el paciente en el tipo 1 pierde totalmente el juicio de realidad y en el tipo 2, sin embargo, hay exaltación del estado de ánimo, pero todo dentro de un nivel más funcional sin provocar esta problemática. Insisto, los dos aparecerían los episodios depresivos. Entonces, por este motivo muchas veces se tiende a pensar que el tipo 1 va a ser un tipo de trastorno bipolar más grave por tener estos episodios. No necesariamente, porque los criterios de gravedad, si quieres lo comentamos, que es son distintos, ¿no? No tiene que ver exactamente con esto. Vale, o sea, pero se podría decir que de forma genérica no es que sea más grave, pero la sintomatología puede resultar más grave, ¿no? Del tipo 1 que del tipo 2. Episódicamente, pero en la evolución global podría ser incluso más grave en muchos casos el tipo 2, porque va a depender fundamentalmente del número de episodios que tengan, que se repitan, muy posiblemente de los síntomas depresivos, que son los que al final están más predominantes en el trastorno bipolar. Habíamos hablado también que había otros tipos de trastorno bipolar que no son solo el tipo 1 y el tipo 2, y es que hay muchas ocasiones que personas que tienen repetidos episodios depresivos sin que haya una clara modificación en algunos periodos de exaltación del estado de ánimo, y esto sería el tipo de trastorno bipolar no especificado. Es decir, cubriría un amplio rango desde pacientes que tienen episodios maníacos muy claros a otros que tienen sobre todo episodios depresivos recurrentes, ¿no? Incluiría este espectro de... Y en este tipo de pacientes muchas veces son más graves porque las depresiones son más difíciles de tratar, se cronifican más y a lo mejor conllevan más pérdida en la funcionalidad a medio y largo plazo. ¿Este tipo de diagnóstico no especificado tiene algo que ver con la ciclotimia o no tiene nada que ver? Sí, fundamentalmente podría ser exactamente la ciclotimia. Es muy poco conocida y luego se diagnostica poco porque es muy sutil, ¿no? Este espectro. La ciclotimia serían pequeñas variaciones del estado de ánimo sin llegar a ser muy graves tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Esa es la característica fundamental de la ciclotimia. Por lo tanto, hay muchas veces que las personas que tienen ciclotimia pues ni siquiera acuden al médico porque son tan sutiles las variaciones del estado de ánimo que no conllevan una necesidad de consulta, pero formaría parte del espectro del trastorno bipolar. Y a nivel de prevalencia, ¿cuántas personas padecen trastorno bipolar en la población española? Bueno, en la población española y en la población general, porque son cifras prácticamente que se repiten en todos los países del mundo, no solo en el mundo desarrollado, sino en el no desarrollado. O sea que por eso tiene que ver mucho el componente genético, ¿no? Entonces, son unas cifras que más o menos podrían ser en esta prevalencia. Un 1% para el tipo 1, un 1,5% para el tipo 2 y al menos un 0,5, otro 1% para todo lo que hemos denominado el espectro bipolar. Con lo cual, pues estamos hablando de que más del 2% de la población, casi un 3%, podría sufrir trastorno bipolar. Y de este porcentaje que se calcula que se podría sufrir, ¿todo el mundo está recibiendo un tratamiento psiquiátrico o no? No. Ya hemos hablado del perfil de paciente más en la línea de la ciclotimia, que muy probablemente no va a consultar. Todavía hay muchas barreras también que impiden mucha falta de conocimiento para acudir al psiquiatra, todavía estigmatiza mucho y muchos pacientes no acuden.
Habría otro porcentaje también de pacientes que a lo mejor acuden al médico por una sintomatología depresiva o por otros síntomas psíquicos y que pasa más desapercibido el trastorno bipolar y no se diagnostica. Por eso, tradicionalmente en los estudios se ve que hasta casi 10 años, en muchas ocasiones, no se llega a diagnosticar el trastorno previamente a haber iniciado los síntomas. Es decir, se inician los síntomas, se inicia el problema, incluso eventualmente acude al médico y pasa una media de casi 10 años hasta que se realiza el diagnóstico. Y de este porcentaje que nos hablabas de personas que padecen o pueden padecer algún tipo de trastorno bipolar o del espectro bipolar que nos comentabas, ¿cuántos se puede considerar que sean graves en el sentido de que les limite su vida diaria de una forma importante, ya sea para hacer actividades básicas de la vida diaria o para trabajar y demás? Sí, en general yo creo que a lo largo de la evolución de la enfermedad, a medida que va pasando la enfermedad, por supuesto, si se tienen episodios depresivos graves, pues va a limitarle de una manera muy clara, ¿no? Yo creo que el mensaje importante es decir, durante los episodios, evidentemente, el paciente va a estar mal, pero si se pone un adecuado tratamiento, eventualmente se puede mejorar y alcanzar un buen nivel de funcionamiento. Esto muchas veces no se cumple pues porque se llega tarde, se diagnostica tarde, eventualmente se trata de otro modo y entonces se producen recurrencias más frecuentes que al final terminan cronificando el trastorno. A lo mejor un tercio de los pacientes pues presentan un deterioro grave al final de la evolución que les impide sin duda trabajar. Otro tercio pues están funcionando de aquella manera con bajas frecuentes o una pérdida de funcionalidad y habría un tercio que sí que tiene un buen funcionamiento. Vale. Y en relación con el diagnóstico, me gustaría saber la edad más frecuente. Nos comentabas al inicio de la entrevista que hay un componente genético importante en el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, puede ser que la enfermedad esté silente o que los síntomas no sean suficientemente graves como para acudir, ¿no?, a consultas psiquiátricas, como nos decías. Pero, ¿cuál es la edad más frecuente de ese primer diagnóstico? Nos decías esto de los 10 años, ¿no? Pero más o menos, ¿con qué edad se puede diagnosticar esta enfermedad? Se puede diagnosticar desde la infancia, fundamentalmente desde la adolescencia o inicio de la edad madura, es decir, entre los 20 y los 30 años, más de la mitad de los pacientes ya han tenido episodios y eventualmente que pueden diagnosticarse, ¿no? Esa es la edad típica, el pico típica, pero ya digo que hay algunos pacientes que pueden haber iniciado incluso en la infancia, adolescencia, menos frecuentemente. Incluso hay otros pacientes que inician más tarde, incluso en la senectud, a partir de los 70 años. Es decir, el diagnóstico se puede realizar o incluso los síntomas pueden aparecer en cualquier momento de la vida, habiendo un pico fundamental entre los 20 y 30 años. Y hay una agravación de la sintomatología por lo que tú decías, ¿no? Que se tarde en llegar al diagnóstico, esos 10 años que puede llegar a tardar, como nos comentabas, o por el hecho de que se diagnostique más mayor, ¿no? Yo tengo 50 años y me lo diagnostican ahora. ¿Estos casos pueden ser más graves o no tienen nada que ver? El problema es el tiempo de evolución de la enfermedad. La enfermedad puede aparecer, igual que todas las enfermedades, a una edad determinada. El problema es cuánto tiempo tarda en ser diagnosticado. Cuanto más tiempo uno está con síntomas de cualquier enfermedad y no se trata adecuadamente, pues lógicamente la enfermedad avanza y se cronifica y hace más difícil el tratamiento. Vale, y en cuanto a la etiología, nos comentabas este punto, ¿no?, de vista de que es un componente genético, pero también nos anunciabais que podía haber otros. ¿Qué otras causas puede haber para desarrollar esta enfermedad? Sí, o sea, no es que haya otro tipo de trastorno bipolar que no sea genético. Todos son genéticos, es decir, en todos hay una predisposición genética. Lo que pasa es que es un concepto de genética no como tradicionalmente se hacía, que todo el mundo pensaba que una enfermedad genética se va a desarrollar sí o sí, ¿no? Algunas otras enfermedades típicamente con base genética. El concepto actual de muchas de estas enfermedades genéticas es que hay una predisposición genética, una base necesaria, pero que no es suficiente, sino que en algún momento algo va a hacer que precipite.
por ejemplo el estrés, por ejemplo la toma de drogas, etcétera, o simplemente problemas de la vida cotidiana en ocasiones o utilización de determinados fármacos. Son pequeños precipitantes que hacen que en un momento dado aflore. O sea que la base es genética, pero es una condición necesaria, pero no suficiente, sino que vamos a necesitar de algún precipitante. Vale. ¿Y cómo se diagnostica este tipo de enfermedad? Pues por el momento no tenemos, como en el resto de la medicina, capacidad para hacer determinadas pruebas que nos permitan decir, al hacer una analítica, pues tienes el bipolarismo alto, ¿no? Como podría ser la glucosa alta en el caso de la diabetes. Hay que hacer pruebas para excluir otras enfermedades que a veces se pueden manifestar, pues todo tipo de enfermedades médicas, neurológicas, cerebrales, pueden generar sintomatología parecida al trastorno bipolar. Entonces hay que excluir todas estas y por lo tanto hay que hacer pruebas para excluirlas, pero no para diagnosticar el trastorno bipolar. Una vez que se ve que no hay ninguna alteración, el diagnóstico es clínico, es decir, por la entrevista clínica, por los síntomas que presenta el paciente. Entonces a partir de ahí, con la entrevista adecuada con un psiquiatra, es como se va a realizar el diagnóstico. Bien. El tema es que entiendo que no existe ningún marcador, como nos dices, pero si se sabe que desde el punto de vista genético hay una predisposición, estas pruebas se podrían utilizar algún día. Quizá hablan porque es demasiado costoso y no resulta viable, ¿no? Pero tener alguna prueba genética y ver ese gen que está alterado y pueda predisponer para confirmar un diagnóstico. Ahora mismo no se pueden realizar, porque todavía no sabemos cuáles son los genes exactamente que están implicados. Sabemos que hay varios que pueden jugar un papel, pero todavía no sabemos cuál. Ese es el problema de cuando se hizo el mapeo del proyecto Genoma Humano. Pensábamos que íbamos a tener todo el proyecto Genoma, todos los genes, y nos iban a poder determinar cada uno de ellos cuáles determinan unas enfermedades. Eso todavía no lo sabemos. Sabemos que hay determinados genes que juegan un determinado papel, pero todavía no, por mucho que utilizáramos las técnicas para en una persona determinar todo su código genético, eso no nos iba a permitir el diagnosticarlo a fecha de hoy. Probablemente en unos años, pues sí que daremos con esos genes, como en muchas ocasiones salen las noticias, se ha detectado los genes que son los causantes de tal o cual enfermedad. Bueno, ese punto todavía nos falta. Vale. Entonces, entendemos que el diagnóstico es totalmente clínico, por una entrevista que hacéis a los pacientes, y una vez se acaba haciendo ese diagnóstico, esa orientación diagnóstica, ¿qué tratamientos podéis utilizar para tratar a una persona que tiene trastorno bipolar? Vale, la base del tratamiento es farmacológica, es decir, ahora mismo igualmente lo que necesita una persona que tiene trastorno bipolar es tomar un tratamiento adecuado, fundamentalmente con estabilizadores del estado de ánimo. El estabilizador más conocido es el litio, lo cual no quiere decir que sea el único, pero sí que en las personas en las cuales le va bien, y aquí sí que tenemos la posibilidad de desarrollar un pequeño test en que se vea que hay determinadas personas con determinados marcadores genéticos que responden mejor al litio. Si responden bien al litio, pues es fenomenal porque van a permitir que esa enfermedad se quede prácticamente silenciada. Pero por otra parte, en algunas ocasiones no funciona bien el litio o hay que utilizar otros fármacos, otros estabilizadores, otros fármacos también antipsicóticos, eventualmente antidepresivos, estos con mucho cuidado porque pueden producir ciclación. Y también tenemos otras herramientas, por ejemplo la terapia electroconvulsiva, que es eficaz sobre todo en la fase depresiva, y eventualmente pues algunas otras que estamos desarrollando y que irán apareciendo. La base, ya digo, por el momento es farmacológica, es necesario tener esa base, tratar al paciente cada uno de una manera diferencial, porque cada uno tiene una sintomatología predominante. Ya hemos visto que hay algunos que tienen más episodios maníacos, otros no tienen maníacos y son tipo 2, o tienen más depresivos. Cada paciente es distinto, hay que determinar exactamente y que cada uno le va a ir bien un tratamiento, hay que hacerle un traje a medida con el tratamiento farmacológico al paciente.
Y luego, a partir de ahí, pues también hay muchas cosas que el paciente puede hacer o que se pueden ir haciendo. Por ejemplo, los denominados programas de psicoeducación, que implican pues el conocimiento de la enfermedad, de cómo evoluciona, de qué cosas pueden hacerse cuando se está iniciando un episodio, y todo eso va a permitir que el paciente vaya mejor. Si yo tengo mucho conocimiento sobre la enfermedad, sobre sus síntomas, por ejemplo, utilizando el modelo de la diabetes, y yo sé detectar cuándo voy a tener una hiperglucemia o una hipoglucemia, o qué alimentos puedo o no debo tomar mejor, pues todo eso me va a funcionar más y me va a hacer que mi enfermedad vaya mejor, no solo con el tratamiento farmacológico. Y en cuanto al tema de los tratamientos, no solo pasa con la psiquiatría, pero sino pasa también con otras enfermedades, ¿no? Y especialidades. Hay muchos pacientes que entienden, bueno, yo me dice que me tomar 3 pastillas, pero me tomo 2, que no sea que me vaya a acostumbrar, ¿no? Y cree un poco de tolerancia y demás. ¿Qué adherencia, es decir, cuál es el porcentaje más o menos de personas que hacen bien el tratamiento contra aquellas que la hacen mal? Pues sí, hay un porcentaje de pacientes que desde luego no hacen bien. Como tú has comentado, el concepto ese de adherencia no es sí o no, o sea, lo hago bien o lo hago mal. Hacerlo bien es muy difícil, ¿no? Porque a todos siempre se nos olvida una pastilla, ¿no? O algo a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, eso casi es desdeñable, ¿no? Es despreciable. Pero sí que es cierto que hay un porcentaje de pacientes, yo diría entre un 10-20%, que hacen muy mal el tratamiento porque tienen muy mala conciencia de su enfermedad, no terminan de darse cuenta de que tienen un problema, lo atribuyen a otras causas, etcétera, y el problema es que van teniendo más y más episodios ya que abandonan constantemente el tratamiento, y esto es un problema. Por eso es fundamental, como en todas las enfermedades, pues tener una buena conciencia de que uno tiene esa enfermedad, porque eso nos va a permitir que vaya mejor. Vuelvo al mismo ejemplo de la diabetes. Si yo sé que tengo diabetes, pero no hago caso, tomo mucho azúcar, no me hago los controles, no me pincho, pues al final esa enfermedad va a evolucionar, voy a tener más complicaciones y eventualmente va a cortar mi vida. Sin embargo, si tomo conciencia de que tengo este problema, pues seguramente voy a hacer bien el tratamiento y voy a hacer el resto de las cosas que debo hacer bien para que mi enfermedad vaya mejor, que eso es lo importante. Pero bueno, como digo, siempre hay un porcentaje de personas que al final no desarrollan, no terminan de tener esa conciencia, ¿no? Pero por lo que dices tampoco es que sea muy, muy alto comparado con otras enfermedades, ¿no? Que sí que hay más gente que pues, deja la medicación o no toma la medicación de forma correcta, como nos decías. No es tampoco muy alta. Lo digo porque es bastante importante, ¿no? En ese sentido lo que tú nos apuntabas, ¿no? De que se siga bien el tratamiento, ¿no? Y tener esa conciencia de la enfermedad. Porque a diferencia de otras enfermedades psiquiátricas, se tiene un buen conocimiento de la enfermedad. El enfermo sabe que está en un episodio, ¿no? de euforia o en un episodio más depresivo o no. Bueno, en el episodio depresivo siempre es más fácil de detectar, ¿no? Porque uno está más hundido. Precisamente al contrario, el episodio de euforia pues se siente bien y piensa que es el momento en el cual se siente realmente bien y no está eufórico. Pero eso no es tanto el problema durante ese episodio porque es más fácil de controlar. Lo importante es que luego, cuando adquiere la normalidad, o sea, el estado de ánimo normal, tenga conciencia de que puede volver a repetirse el episodio, ¿no? De que tiene una enfermedad que aunque ahora esté bien, en el futuro se puede repetir. Y precisamente ahí es donde es fundamental mantener bien el tratamiento para evitar esa recaída. Claro. Y entonces es más difícil en esa fase, ¿no? de euforia, entiendo, de saber Claro. verlo. Sí, sí, ahí es bastante difícil, ¿no? Pero ya digo que quizá eso es casi seguro, casi en el 90% de los pacientes durante un episodio maníaco no terminan de tener esa conciencia, pero es fácil de controlar por otros modos, ¿no? Aplicando otro tratamiento. Y digo que lo importante es que cuando uno ya esté bien, no piense que, bueno, eso ocurrió una vez porque estuve mal, porque estuve estresado, porque tomé alguna droga además y que no me va a volver a repetir a mí. Ese es el verdadero problema de la baja conciencia que va a hacer que al final la enfermedad
el paciente sufra un nuevo episodio y una nueva recaída y la enfermedad evoluciona. No, yo lo digo porque por ocasión de mi práctica profesional lo he visto en casos graves, ¿no? De que en esa fase maníaca, pues la persona está eufórica, a lo mejor estaba de baja médica y dice, no, yo me doy de alta. Son personas también brillantes, ¿no? Que cuando están en un momento de euforia parece que se tengan que comer el mundo, ¿no? Y luego la Sí, caída es brutal, ¿no? La claro, fase exacto. depresiva luego es... Por eso preguntaba sobre el nivel de conciencia que puede tener una persona que padezca ese trastorno bipolar de su propia enfermedad, ¿no? Que es Ujú. complicado. Sí, además, afortunadamente, como todo, pues son periodos, ¿no? Como tú Ujú, dices, hay un momento, a lo mejor al inicio de la enfermedad, cuando uno tiene 20 años, ha tenido un primer episodio, pues es más difícil de tomar conciencia de la enfermedad, pero cuando ya llevas 2 o 3 episodios, pues es más probable que uno diga, bueno, pues es probable que esto se va a volver a repetir, por desgracia, pues voy a poner las medidas para evitarlo, ¿no? ujú. Y en este sentido, ¿qué consejos le podrías dar a las personas que padecen un trastorno bipolar o a los familiares que conviven o que están con un familiar que padezca un trastorno bipolar? Bueno, lo Ma- primero y lo fundamental es que acuda a realizarse el diagnóstico con un profesional de forma adecuada, que éste le paute el tratamiento más adecuado para él, que tome el tratamiento de la manera más adecuada y que realicen programas de psicoeducación organizados por el profesional o el equipo de profesionales que les trate para que adquieran el máximo de conocimiento posible sobre la enfermedad y así poder conocerla en profundidad y como todo lo que uno conoce es más fácil de manejarlo, ¿no? Ujú, Y de tratarlo eventualmente, pues poder detectar, por ejemplo, la aparición de un nuevo episodio es mejor que se detecte en el minuto 1 que no cuando ya el episodio está totalmente constituido, ¿no? Y que ujú. ya ha adquirido un nivel donde va a ser más difícil. Si lo Ujú. cogemos en un primer momento y lo tratamos, pues va a ser mucho más rápido. Y en este sentido, porque lo remarco porque lo has comentado ya 3 veces en la entrevista, ¿no? El tema este de la psicoeducación, ¿no? Del autoconocimiento, de saber cuándo estás empezando a Mm. tener estos síntomas. Ujú. ¿Esto quién lo llevan? ¿Es directamente el psiquiatra? ¿En esta experiencia en el Ramón y Cajal que a lo mejor lo estáis haciendo con otros profesionales? ¿Cómo se realiza esto a la práctica? Sí, pues en la práctica son grupos, como decimos, donde se reúnen pacientes pues en un número aproximado entre 10, 15 y Ujú, se realiza todo un programa, varias sesiones donde se van dando unas clases de formación sobre la enfermedad y se van tratando pues diversos temas, ¿no? Por ejemplo, la base genética, los síntomas maníacos, los síntomas depresivos, los diversos tratamientos, qué hacer cuando se inicia la fase depresiva, qué hacer cuando se inicia una fase maníaca, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ujú, podemos hacer? ¿Qué tipo de vida podemos hacer? ¿Cuál es la más conveniente? Todo eso se va aprendiendo en estas sesiones, aproximadamente en un número de 10 sesiones, eh, y que al final pues lo llevamos fundamentalmente psiquiatras o eventualmente algún psicólogo que también puede participar para ayudar ujú. también en algunas otras tareas y al final, como digo, pues esto permite cambiar radicalmente en muchos pacientes pues, el conocimiento, la conciencia que tienen de enfermedad, que ya hemos dicho que es lo más importante, y así poder abordarla mucho mejor. Ujú. Genial. Y en este sentido, ¿hay algún tipo, tenéis resultados, me imagino, comparando los pacientes que han podido acudir a este tipo de sesiones con respecto a los que no han podido Sin acudir? duda. Hay Ujú, varios estudios ya que muestran claramente que el programa de psicoeducación ayuda en la evolución de la enfermedad, a prevenir nuevos episodios ujú, y en general a que la evolución de la enfermedad sea mucho más benigna que en los pacientes que no la realizan. ujú. Bueno, pues queda hecho la recomendación que entiendo que es muy Ujú. importante para el tratamiento. Sí. Y ya por último, y para no robarle más tiempo al doctor Montes, me gustaría preguntarte sobre cómo se encuentra el estado de investigación científica de la enfermedad, del trastorno bipolar.
Bueno, pues hay diversos campos, ¿no? Diversas líneas de investigación, fundamentalmente con nuevos fármacos que van apareciendo, afortunadamente, que ya han aparecido en algunos otros países y que van a aterrizar también próximamente en nuestro país. Y que además de las líneas de investigación farmacológica, pues hay líneas con otros tratamientos biológicos que eventualmente pueden ser útiles y que muy seguramente en el futuro, no inmediato, pero a lo mejor a medio plazo, pues van a permitir a los pacientes que puedan realizar tratamientos mucho más sencillos, ¿no? Que a veces el tomar 2 o 3 pastillas, que entiendo que es engorroso, pero ahora mismo es el que tenemos. Luego tenemos otras líneas de investigación sobre la base genética, se sigue investigando y será cuestión de tiempo el que aparezca el conocimiento de los genes implicados en el trastorno bipolar. Y por supuesto también en otras líneas también muy interesantes como los aportes alimenticios que pueden favorecer ayudar la estabilidad a nivel de las neuronas, como por ejemplo el aporte de ácidos grasos omega 3. Insisto, todo esto son aportes extra. Por el momento no hay que olvidar, ya sé que muchos pacientes lo que querrían es no tener que tomar medicación, pero por el momento es la base y es lo que hay, y hay más cosas y hay cosas que se pueden ir haciendo y añadiendo y que probablemente también en el futuro sustituirán, pero por el momento lo único que hay que hacer además es tomar, por ejemplo, este aporte extra de ácidos grasos, saber conocer algunas otras líneas de alimentación, y eso es una línea muy interesante porque el intestino y el tipo de alimentación cada vez juega un papel más importante y sabemos que al final somos lo que comemos, ¿no? Pero esto no quiere decir que por eso podamos tratar el trastorno bipolar a base de una determinada dieta o determinados productos naturales, ¿no? Esto no quiere decir en absoluto eso. No, que quede claro también porque si no a veces la gente también, que no es Sí. sustitutivo evidentemente del tratamiento psicofarmacológico, ¿no? Y en relación a lo que nos comentabas sobre estos tratamientos biológicos, quiero entender, ¿son similares a los de, por ejemplo, la artritis reumatoide, que están funcionando bastante bien cuando fracasan las terapias más habituales y demás, o no tiene nada que ver con esos tratamientos? Sí, es un tipo de tratamiento muy parecido, efectivamente, que está muy en ciernes, muy en mantillas todavía, pero simplemente se está investigando, ¿no? Son líneas de investigación que van a permitir incidir de una forma más directa en el cerebro y en las neuronas, pero todavía no son de aplicación cotidiana, ¿no? Pero en Estados Unidos nos decías que sí que se están aplicando ya o tampoco aún. No, he comentado algunos fármacos, ¿no? Vale. Que son líneas de investigación que ya están, hay fármacos que han salido en Estados Unidos y que van a aterrizar en nosotros y eso sí que va a ser inmediato. Lo otro todavía se está son líneas de investigación, sí. Vale. Muy bien, perfecto. Pues queda claro ya entonces de que queda mucho trabajo por hacer, pero con esas 3 líneas, ¿no?, principales que nos decías sobre estos nuevos fármacos, sobre también el tema de la dieta que nos apuntabas, que tenga una relación clara, y por último también nos has apuntado como segundo tema la cuestión de, déjame recordar, has dicho los fármacos, la dieta y nuevas terapias biológicas, ¿no? Nuevas terapias biológicas serían Vale, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Montes. No sé si quieres apuntar alguna cosa más, un consejo final para todas aquellas personas que nos escuchen y padezcan trastorno bipolar. Pues bueno, yo creo que lo fundamental sería que hay que dar un paso al frente en ese sentido y reconocer que uno tiene este problema y que una vez que se conoce una cosa que se tiene, probablemente es mucho más fácil con la ayuda de los profesionales llevarlo que tratar de eludirlo y sufrirlo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. En nuestro país todavía no hay personas famosas que hayan dado el paso de salir y decir que tienen esta enfermedad, y yo creo que eso ayudaría mucho a normalizarla, porque igual que ha habido con otras enfermedades que han estado un poco estigmatizadas, pero que en el momento en que alguna persona reconocida con funcionamiento y vida muy normalizada ha dicho que lo padecía, pues eso también ayuda a entenderla mejor y a aceptarla socialmente.
Muy bien, pues muchísimas gracias por el aporte. A ver si puede salir alguna persona famosa o conocida, ¿no? Que Exacto, pueda sí, sí. Que ayudar algún día lo diga, eso es. a dejar de estigmatizar esta enfermedad que es muy común también, porque el porcentaje es muy alto con Muy respecto a otras alto. enfermedades y que con un buen tratamiento, pues como nos decías, pues se podrá convivir con ella y estar haciendo una vida totalmente normalizada, que es pues vuestra misión también, ¿no? Y lo que quieren todas aquellas personas, ¿no? Que padecen esta enfermedad. No nos queda más que agradecer al doctor Montes de nuevo la presencia aquí en el podcast de misderechos.club y esperamos que en futuras ocasiones volverte a entrevistar y que nos puedas decir cómo va evolucionando esta investigación y que nos puedas dar buenas noticias. Pues muchas gracias a A vosotros. ti, que vaya bien, muchas gracias. Hasta luego. Hola de nuevo a todos y espero que os haya gustado esta entrevista con el doctor Montes. Os pido disculpas por a lo mejor unos problemas técnicos y la calidad del audio, pero yo creo que ha sido muy claro y nos ha dado muchísima información sobre el trastorno bipolar. Por lo tanto, agradecerle de nuevo al doctor Montes pues, su tiempo y dedicación para poder explicarnos a todos nosotros muchos más detalles sobre el trastorno bipolar. Bien, yo ya me despido hasta mañana, que ya sabéis que tenéis un nuevo episodio, el número 72, y que vamos a hablar mañana sobre las enfermedades vasculares, y en concreto sobre la enfermedad vascular periférica. Muy interesante para aquellas personas que podáis padecer esta enfermedad o algún familiar vuestro. Por lo tanto, nos escuchamos mañana sobre las enfermedades vasculares.